nos habla acerca de una situación común en nuestra sociedad y la hora de acercarnos a Dios para pedirle al Señor que pueda hacer justicia, que el Señor pueda vengar ciertas situaciones. Aquí vemos una condición en la cual la humanidad estaba terriblemente mal, en la cual el impío parecía vencer y oprimía, dañaba. Dice la palabra, ¿hasta cuándo? Ese hasta cuándo está demostrando el cansancio de alguien que está rodeado de aflicción, rodeado de injusticia, rodeado de dolor, de dificultades. Y le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esta condición en mi vida? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar que la injusticia reine? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar que los malos pareciera que siempre se salen con la suya? ¿Hasta cuándo debemos soportar la opresión del impío sobre los pueblos? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar el daño que hacen los gobernantes a las naciones? ¿Hasta cuándo tengo que soportar ese tiempo en mi vida? Dice, ¿hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. El pueblo sufría, pero el impío decía, Dios no ve, no pasa nada. Ellos oprimían, tenían que ser quebrantados, afligidos, los mataban. No solamente todo lo que tenían que soportar, la injusticia de aquel que parecía que todo lo que hacía no recibía la recompensa o la paga del daño. Y por el contrario, ellos tenían la creencia de que Dios no estaba mirando el asunto. Vemos la condición actual y vemos las personas obrar. Y cuando tú miras la corrupción de este mundo, cuando tú miras la corrupción en el ámbito de la política, cuando miras la corrupción en el ámbito de las fuerzas, cuando tú miras los países totalmente corrompidos, sumergidos en la pobreza, en la desigualdad, cuando tú miras las personas que sufren y los que son dañados producto de personas que afligen, que someten al pueblo, que le dan muerte, que no le importa la viuda, es decir, no le importa el necesitado, ni el pobre, ni aquel que hoy sufre. Y pareciera que llegó el momento en el cual dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? ¿Hasta cuándo vamos a tener que resistir? Que aquel que no le importa, que se mueve de manera indolente, que inclusive se burla y se jacta de lo que hace. ¿Cuántas veces el impío se jacta del daño que hace? ¿Cuántas veces se enorgullece del daño que hace y no da marcha atrás? Siente que lo que hace está bien. Hoy vemos que hay naciones totalmente sometidas por el poder, por un poder de facto, países que hoy están siendo gobernados por pseudo dioses, en la cual no pueden adorar a otra cosa que no sea el gobernante de aquel país. Tenemos el caso de Corea del Norte, un país totalmente oprimido, un país que vive en una situación extrema, en la pobreza, como personas que trabajan en el campo. Si el padre de uno de ellos es granjero, el hijo deberá ser granjero. Su herencia tiene que continuar. Las personas no tienen derecho a elegir, no tienen derecho a salir del país. El que quiera hacerlo y sea capturado, se le dará pena de muerte o irá a campos como de concentración a trabajar toda su vida, sometidos a una condición en la cual solamente aquellos que están en la fuerza, los que están en el poder, gozan de privilegios y de estar en un lugar donde pueden disfrutar. Ciudades totalmente vacías, donde hay parques de diversiones para las personas que están en el poder. Una desigualdad terrible. Dice la palabra, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo el pueblo se encontraba atravesando un momento de injusticia? Una condición actual en la cual los valores se han perdido, en la cual lo más importante no es lo que es recto, lo que es justo, sino lo que a cada uno le parece, lo que a cada uno le conviene. No importa falsear, no importa mentir. Estamos en una sociedad que carece de valores. Estamos en una sociedad que está en declive de lo que era realmente los valores en la sociedad. Cuando los inmigrantes llegaron a nuestros países de Latinoamérica, aportaron sus costumbres, su idiosincrasia, aportaron su esfuerzo, su trabajo, sus ganas de salir adelante, y todo eso hizo que nuestra sociedad fuese más rica en cultura. Había una cultura de trabajo, de esfuerzo, de familia, de respeto. Todo eso se ha ido perdiendo, los valores se han ido perdiendo, la familia se ha ido perdiendo. El modelo como tal ya no es importante hoy en día, no es visto así por la sociedad. La familia ya no es algo importante. De hecho, hoy en día nos presentan diferentes planes de familia, como si hubiese diferentes modelos de una familia, a los cuales la sociedad tiene que adaptarse. Pero lo cierto es que estamos perdiendo en cuanto a los valores morales. De manera que las personas hacen daño y viven así, pero sin que les importe la manera de vivir. Pensando que Dios no ve, y ese es el pensamiento aquí. Dijeron, no verá a Jehová, ni entenderá al Dios de Jacob. Cuando hace referencia al Dios de Jacob es como que hace una reverencia o un reconocimiento de Dios, pero que es falso. Tú puedes ver hoy las personas en la política, por lo menos aquí en nuestro país, que al momento de asumir un mandato político juran sobre los santos evangelios, lo cual mienten descaradamente. Desde el momento que asumen, mienten y procuran beneficiarse. Bueno, ese es el problema que se encontraba viviendo la nación. Los que los oprimían, los que subyugaban sus vidas, no solamente eso, sino que los quebrantaban, los afligían, los mataban y decían, Dios no lo ve. No pasa nada, cada uno continúa con su vida. Hoy vemos el narcotráfico golpear los países de Latinoamérica, vemos ciudades devastadas, vemos en los Estados Unidos ciudades en las cuales las personas andan como zombies, y tú dices, un lugar donde supuestamente es la tierra de la oportunidad. Pero las drogas se está devastando hombres, mujeres, jóvenes, como zombies por las calles. Los valores se han perdido. Los jóvenes están tan drogados que no les tiembla el pulso para quitarle la vida a alguien. Ahora tú dices, ¿qué remordimiento hay? Y pareciera que no hay ninguno. Y llega un punto en el cual uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esto? Una persona puede decir, estoy sufriendo en mi vida, tengo un dolor tan grande en mi corazón. Y me pregunto, ¿hasta cuándo tendré que vivir la injusticia? Quizás no sea una injusticia social, quizás no sea una injusticia política, quizás no sea la corrupción en la fuerza, quizás no sea la desigualdad en los diferentes planos de la vida, sino más bien en el área personal. La injusticia de aquel que quiere hacer las cosas bien, pero recibe como paga lo malo. La palabra nos enseña que no paguemos de esa manera, a que nosotros no paguemos el bien con el mal, y tampoco que devolvamos de la misma manera, que nosotros hagamos el bien y que no nos cansemos de hacer el bien. Aunque la gente quiera hacer lo malo con nuestra vida, que nosotros podamos perdonarlos, que oremos por los que nos persiguen. El Señor nos lleva a amar de otra manera. Amar a las personas a pesar de lo que pudieron hacernos, a pesar de cuántos pudieron lastimarnos. Que podamos amarnos así como el Señor nos amó, así como el Señor nos rescató, nos perdonó, transformó nuestra vida. Así nuestro corazón también debe ser transformado. Hay una condición terrible, la cual lleva al punto en el cual dice, ¿hasta cuándo?
Yo no sé cuál sea esa condición en tu vida en la cual tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que esperar que sanes mi vida? ¿Hasta cuándo, Señor, esperaré que restaures mi matrimonio? ¿Hasta cuándo, Señor, esperaré tener un trabajo digno? ¿Hasta cuándo, Señor, lucharé para salir de la pobreza? ¿Hasta cuándo, Señor, pelearé para cambiar la realidad de mis padres? Fuimos pobres toda la vida y sigo siendo pobre aún hoy en día. Sigo viviendo en necesidad. Sigo viviendo de alquiler, sigo viviendo de un trabajo en otro, luchando para tratar de salir adelante. ¿Hasta cuándo voy a vivir? Oprimido, afligido, en esa condición. Dice la palabra, entended necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que hizo el ojo, ¿no verá? El que juzga, ¿no lo hará con ustedes? ¿Acaso piensan que Dios no ve? ¿Piensas que Él no escucha? ¿Piensa que Dios no será justo? Él hará justicia. El Señor obrará. Ellos podían pensar que no llegaría ese momento para sus vidas, pero dice, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿Te dejará así? ¿Para siempre el impío vencerá? ¿Para siempre será así? ¿Oprimirá al pueblo? ¿Dañará? ¿Matará sin que le tiemble la mano, sin que le importe la vida ni de los niños, ni de los pobres, ni del anciano, ni de la viuda, ni de los desvalidos, de nadie? Así. Uno puede decir, bueno, pero quizás no sea la intención, quizás fallan a la hora de resolver los problemas, pero no, abiertamente hay quienes obran así, por la avaricia en su corazón, por la vanagloria, por el poder, por tratar de conquistar aquello y no salir de ese lugar. Dije Corea del Norte, pero no es el único país que vive así. Hay países como Kazajistán que viven en la misma condición, lejos de nosotros, quizás lejos de la realidad, pero con ciertas similitudes a la hora de la corrupción, a la hora de ver la injusticia, a la hora del cansancio de las personas, de vivir sometidos a una misma realidad, sin poder cambiar y esperando que algún día las cosas sean diferentes. Bueno, a ese punto llega el corazón de los hombres, en el cual le pide a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar la condición que nos tiene así, de esta manera? Dice la palabra, bienaventurado aquel que el Señor corrige. Bienaventurado el hombre que el Señor corrige para que pueda enderezar su camino, para que pueda cambiar su senda. Ahora, ante toda esta dificultad, ante la corrupción, ante la desigualdad, ante la pobreza, ante la enfermedad, ante la falta de aquellos que carecen de cosas básicas, de los derechos principales, de las cosas más importantes, de tener una vida digna. Ante esa falta, llega la pregunta, y se pregunta, ¿quién podrá librarlo? Es una pregunta retórica porque la respuesta está ahí. Cuando tú dices, ahora, ¿quién podrá transformar nuestra vida? ¿Quién podrá cambiar nuestro corazón? ¿Quién podrá sacarnos aún en medio de la dificultad? Dice la palabra que en diferentes ocasiones hubo hambre en la tierra, pero Dios sostuvo a sus hijos. En el momento que hubo hambre en toda la tierra, José se encontraba en Egipto. Y Jacob envía a sus hijos a buscar grano para poder subsistir. En los momentos de más dificultad, Dios tiene un plan con sus hijos. ¿Un plan para qué? Para que podamos subsistir, para que podamos resistir el día malo, para que podamos entender que la herencia está sobre nosotros, para que podamos comprender que Dios no nos abandona. Dios no te ha dejado. Hay veces que las personas piensan que Dios lo ha abandonado, que Dios lo ha dejado, que tanta injusticia que vive esta tierra es porque Dios se ha olvidado de nosotros. La Escritura dice, por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. La causa de este mundo, la condición que enfrenta este mundo es por el hombre, no es por Dios. Muchos dicen, si Dios existiese, la injusticia, las muertes, la hambruna, las pestes, las enfermedades, las deformaciones, no existirían. Porque ¿qué clase de Dios de amor puede permitir tales cosas? ¿Cómo puede permitir la guerra? ¿Cómo puede permitir la injusticia? Pero el problema no radica en Dios, el problema radica en el corazón de los hombres. El problema radica en la maldad de los hombres y en su egoísmo. Es de público conocimiento que en la tierra hay alimento para todo el mundo, para que todos puedan ser alimentados, para que nadie muera de hambre, para que nadie pase necesidad. Sin embargo, la riqueza de este mundo está en manos de unos pocos. El poder de este mundo está en manos de unos pocos. El destino o los planes de una agenda globalista es real. No es una teoría conspirativa, ni es algo muy oculto ya. Hay personas que se mueven de esta manera para provocar, conforme a sus intereses, lo que ellos quieren generar. El hambre en las naciones, los países dependientes, la destrucción de los recursos naturales para aprovecharse de ellos, el sometimiento por medio de las guerras, por medio de la fuerza. En estos días, África se levantó y repudió a Francia para que dejaran de oprimirlos, para que dejaran de hablarle en un tono paternal y para que ellos pudiesen valerse por ellos mismos. Tienen recursos naturales, tienen tierras, minas con oro, pero ellos no tienen ninguna reserva de oro. Todas las reservas de oro están en Francia. Extraen todos los minerales de sus países y se los llevan a Europa. Pero llegó un punto en el cual las personas dicen, ¿hasta cuándo? Ya basta. Ya no se puede soportar esa condición. Bueno, los hijos de Dios llegaron a un punto en el cual dijeron, ya basta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo debemos resistir? Dice el versículo 14 de este Salmo 94, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Hay veces que uno puede pensar que Dios puede dejarlo, pero esta palabra nos recuerda y nos hace comprender que no. Porque el Señor dice, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero. Entonces, arrepiéntete. Acércate a mí para que vivas. Buscadme y viviréis, dice. No quiero la muerte del que muere, ni de aquel que sufre, ni de aquel que es oprimido, ni de aquel que hoy pasa hambre o injusticias, o aquel que hoy enfrenta situaciones terribles. Las personas miran el dolor y el quebranto de este mundo y al mirar la escena mundial dicen, Dios no puede existir. Pero lo cierto es que el daño en esta humanidad la hemos hecho los hombres. El hombre está destruyendo los valores, el hombre está destruyendo la familia. Las personas guardan cada vez más rencor, resentimiento. El modelo de familia se está destruyendo. Hay países que están quedando y disminuyéndose en población, ya no tienen hijos, porque la esperanza de las dificultades y las situaciones que tienen que vivir en el mundo no es esperanzador para traer un hijo a este mundo. Entonces, cada vez más están teniendo un problema demográfico. En Japón, su sociedad está envejeciendo y ya no tienen jóvenes. En diferentes puntos del mundo está ocurriendo lo mismo. Ahora, dice su palabra que el Señor no abandonará a su pueblo. Él no dejará a sus hijos. Él no abandonará a aquel que un día abrió su corazón. Aquel que un día decidió caminar conforme a la voluntad de Dios y su corazón fue transformado y sus valores fueron transformados. Hay quienes no entienden cuál es la importancia de este camino o la importancia de estos valores, pero lo cierto es que cuando llega la palabra de Dios cambia nuestra vida. Nuestros valores cambian, nuestra manera de ver la vida, nuestra percepción de las cosas cambia.
De manera que ahora somos mejores para nuestra sociedad. De manera que ahora tenemos algo que ofrecer. De manera que ahora nosotros, los que hemos estado de este lado, en drogas, en alcoholismo, en depresión, en violencia, ahora ser un canal de bendición para aquellas personas que enfrentan esos flagelos, para el joven que está adicto a las drogas, para el matrimonio que está destruido, para la mujer que sufre violencia, para el hombre que no puede dejar de maltratar a su familia, para ellos ser un canal de bendición. Pero lo que marca la diferencia y lo que cambia todo es Dios en nuestra vida. Mientras que el mundo se levanta y se levanta contra Dios y trata de hacer lo imposible para sacar del plano la obra de Dios los cristianos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuanto más oprimían al pueblo, más se multiplicaba. Cuanto más trataban de resistirlo, más crecía. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 94. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Salmo 94, vamos a leer del versículo 16 en adelante. Salmo capítulo 94, versículo 16 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? Se juntarán contra la vida del justo y condenarán la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y lo destruirá en su propia maldad. Lo destruirá Jehová nuestro Dios. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. Dice la Escritura: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? ¿Quién me ayudará contra los que se levantan contra mi vida? ¿Quién me ayudará contra el enemigo que me acecha? Lo cierto es que hay enemigos por todas partes. Los enemigos de afuera, los enemigos de adentro, los enemigos del corazón, los enemigos internos, las luchas propias contra el carácter, contra el desgano, contra el desánimo, contra la falta de fe, la lucha propia de aquella persona que no se ve apta para el servicio, que no se ve apta para el camino de Dios, la persona que se menosprecia, la persona que no ve el valor que realmente tiene en las manos de Dios, aquel que se siente poco, aquel que se siente mucho, el orgulloso, el vanaglorioso, el que lucha con dificultades internas, pero que también enfrenta enemigos externos, que también enfrenta las dificultades en la familia, la falta de trabajo, las pruebas del camino, los compañeros, los que se levantan contra tu fe, los que se burlan, los que desprecian el camino de Dios, los que tratan de ridiculizar a un cristiano por leer la Biblia, por asistir a la iglesia, los que quieren tratar como tontos a aquellos que hemos conocido un camino diferente, aquellos que tratan de ponernos como ejemplo de burla delante de los demás, los enemigos de afuera, los enemigos internos, la condición de este mundo. Pero dice: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? En pocas palabras dice: ¿quién me defenderá? ¿Quién saldrá en mi defensa? Otra versión de las Escrituras dice: ¿quién se levantará a defenderme de los malvados y malhechores?
¿quién se levantará? ¿Quién me ayudará? La pregunta es, ¿quién te ayudará en los momentos de angustia? ¿Quién te ayudará en los momentos de soledad? ¿Quién estará contigo cuando no tengas ganas de continuar? ¿Quién estará contigo cuando el desánimo te venza? ¿Quién estará contigo cuando sientas que este camino no es para ti? ¿Quién estará contigo cuando sientas ganas de abandonarlo? ¿Quién estará a tu lado cuando creas que ya no hay nada para ti? ¿Quién estará contigo cuando pienses que no hay ni un plan, ni hay un propósito para tu vida, simplemente fuiste confundido? ¿Quién estará ahí? ¿Quién estará para ayudarte a vencer los enemigos que se levantan contra tu vida? Los que buscan maldecirte, las personas que se alegran cuando te va mal, las personas que están buscando el fallo, aquellos que están esperando tu caída, las personas que se sienten contentas, que se ponen alegres cuando algo no te funciona, las personas que cuando te ridiculizan se sienten mejores, aquel que te menosprecia y él se siente más capacitado. ¿Quién estará cuando te traten como ignorante en esta sociedad por creer en Jesús? ¿Quién estará a tu lado cuando la gente se ría? Cuando tus amigos te abandonen, cuando tu familia te dé la espalda, cuando las cosas no salgan conforme a lo que planeabas. ¿Quién estará contigo? ¿Quién va a defenderte en esos momentos? No, la respuesta está aquí. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Él me ayudará. Si no fuera por Dios, mi alma hubiese muerto. Si no fuera por Dios que me libró, si no fuera por Dios que me sacó de la depresión, de la tristeza, del desánimo, si no fuera por Dios que me tendió la mano mientras que me hundía en las aguas de la desesperación, si no era por el Señor que me levantó de aquel lugar, mi alma hubiese perecido. Si no hubiese sido por el Señor, hubiese muerto en silencio, atado a los vicios, al alcohol, a las drogas, a una mala vida. El cigarrillo se hubiese cobrado mi vida. Si no fuera por Dios, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Si Él no hubiese salido a nuestro encuentro, si Él no hubiese estado allí, si Él no nos hubiese defendido de los enemigos externos, de los enemigos internos, si Él no hubiese estado con nosotros, entonces, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Si no me ayuda Dios, no me queda nadie. Hay momentos en nuestra vida en los cuales solamente podemos salir de una situación con Dios. Hay cosas que podemos tratar de resolverlas. Tú tienes quizás un problema de salud, vas al médico, tratas de resolverlo. El médico te da medicamentos, te da un diagnóstico y tratas de revertir ese diagnóstico. Pero llega un punto en el cual la ciencia dice, mira, ya no podemos hacer más nada. Llegamos hasta este punto y la verdad que no, solamente te queda tomar medicación, aliviar el dolor, pero no podemos hacer más nada. Cuando llegas a un punto en tu vida en el cual dices, tengo un problema espiritual, pero no hay nadie que pueda ayudarme. Por momentos pierdo el control, por momentos no sé qué es lo que hago, me pongo violento, mi mente cambia, mi carácter. Las personas que están a mi alrededor se dan cuenta que algo no está bien, pero fui al psicólogo, el psicólogo no puede ayudarme, sigo con los mismos problemas, siento que hay voces que me hablan, siento que hay situaciones que no puedo controlar. ¿Quién me ayudará en esos momentos? Cuando la ciencia no puede hacer nada, cuando un psicólogo no puede revertir una situación, cuando los medicamentos que el psiquiatra te da no pueden cambiar las voces en tu mente, ¿quién te ayudará? ¿Quién estará contigo en ese momento para librarte? Quizás esté escuchando esta palabra alguien que haya experimentado eso en su vida. En una oportunidad llegó un varón que escuchaba voces, que sentía que lo perseguían. Hay personas así, que sienten que hay voces que les hablan, que sienten su vida como una tortura.
En algunos países se permitió la eutanasia para ese tipo de patologías, enfermedades mentales, en los cuales las personas sufren durante toda su vida. Entonces llega el punto donde se le permite a ellos elegir la eutanasia para acabar con su vida, para acabar con el sufrimiento. Tanto para personas con enfermedades terminales como personas que tienen un problema de salud mental. Y de esa manera acabar con el problema. Pero si en medio de esos momentos que no encuentras salida, en medio de esos problemas que no tienen solución humana, ni en la ciencia, ni en la medicina, si pudieras encontrar el lugar en Dios, si pudieras decir como dice el Salmo, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Cada vez que me sentía caer, la mano de Dios estaba ahí. ¿No lo has sentido alguna vez? Cada vez que caías o cada vez que estabas al borde de resbalar y caer, la mano del Señor te sostenía. Pedro comenzó a hundirse en las aguas, pero el Señor lo sostuvo con su mano. Hoy vemos que hay mucho show en cuanto a tirar a las personas y que caigan y empujarlos y demás. Pero el Señor se encargaba de levantarlos del suelo. El Señor se encargaba de levantarlos de la muerte. El Señor levantó a la hija de Jairo y se la dio a los padres. El Señor levantó a aquel paralítico de Betesda. El Señor inclina su mano para tomarte en medio de los momentos difíciles. En medio de las situaciones donde sientes que tu pie resbala, el amor de Dios está ahí. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Cuando parecía que no iba a poder salir adelante, la misericordia de Dios sostenía mi vida y conseguía un trabajo. Cuando pensaba que no iba a poder cambiar, Dios me sorprendía. Cuando parecía que las cosas se iban a complicar en la familia, Dios obraba en mí. El amor y el cuidado de Dios para con sus hijos. La promesa de Dios de no abandonarnos, de no dejar su herencia, sino de sostenernos, de protegernos, de cuidarnos, de resguardar nuestro camino, nuestro corazón, de guiarnos, no solamente de guiarnos, sino también de librarnos de los enemigos que acechan contra nuestra vida. Yo no sé cuál sea tu enemigo, pero sé que tienes enemigos, quizás en tu mente, quizás la mentira, quizás el adulterio, la fornicación, quizás la pornografía. ¿Cuál es tu enemigo? Que cada tanto te somete, que cada tanto te humilla y te lleva a pensar que tú no sirves para el camino de Dios, que no hay oportunidad para ti, que tú ya no puedes continuar, que no hay una palabra, ni una promesa, ni nada que pueda cambiar el rumbo de un corazón perdido. Pero esta palabra viene para decirte totalmente lo opuesto. Si no fuera por Dios, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera porque la mano de Dios nos libra, entonces ya no estaríamos aquí. Semana a semana veo el trabajo y la tarea de los hermanos y la importancia de aquella tarea. Mi hermano me decía, y pareciera que voy a contar el mismo testimonio, pero no lo es. Lo que pasa es que semana a semana hay personas que se acercan en la estación del tren para suicidarse. Y había un joven totalmente desesperado esta semana. Fue a tirarse en las vías del tren. Pero comenzó a escuchar la palabra, comenzó a escuchar un mensaje de parte de Dios. Este varón era un creyente apartado. Los problemas habían llegado a tal punto en su casa, en su familia, que su familia lo había desechado, estaba en una condición terrible. Y para él la única salida, la única respuesta para la situación que estaba enfrentando era tirarse en las vías del tren y acabar con su vida. Pero cuando él pensaba que ya no había nada más, cuando él pensaba que no solamente su familia lo había abandonado, sus amigos lo habían abandonado, sino que Dios también lo había abandonado y se había olvidado de él, pero como dice esta palabra, él
no te abandonará. Él fue a tirarse en las vías del tren. Él fue a acabar con su vida, pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro propósito. Aun cuando todo parece tinieblas, aun cuando todo es tristeza, lágrimas y amargura, porque cuando este varón comenzó a escuchar la palabra de Dios, comenzó a llorar, comenzó a derramar lágrimas, Dios comenzó a quebrantar su corazón. La palabra de Dios comenzó a golpear ese corazón que estaba tan dolido por los problemas, que sus pies estaban al borde del precipicio, había resbalado para caer. Y parecía que ese iba a ser el final, pero sin embargo, ese varón que estaba por tirarse debajo de las vías del tren, el hermano se acercó y le dijo, mirá, vi que estabas escuchando la palabra. Y cuando se acercó y solamente le dijo eso, este varón comenzó a llorar. Le dijo, yo soy cristiano, estoy apartado, me está pasando esto, estoy mal. Y me vine a suicidar, vine a tirarme, pero comencé a escuchar la palabra de Dios. Comencé a sentir ese amor de Dios en mi corazón. Comencé a sentir que Dios no me abandonó. En ese momento decidió aceptar a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. Aquel que estaba por tirarse en las vías del tren, aquel que estaba por acabar con su vida, ahora estaba reconciliándose con el Señor. El Señor lo había rescatado de la muerte, de que su pie resbale. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Él ya estaba para caer, pero el Señor lo sustentó. Cuando tú piensas y dices, Señor, ya no me amas, Dios te muestra que sí, solo que tú estás mal como para notarlo. Tú estás triste, tú te alejaste de mí. Dios no se alejó de ti. No es que Dios esté distante o que haga silencio, sino que tú estás distante. Tú estás mal. Y cuando uno está mal, suele ver todo mal. Pero dice esta palabra, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Al recordar y al mirar, Señor, todo lo que hiciste en mí, al mirar todas las consolaciones, lo que el Señor había hecho en mi corazón, al meditar en ello, dice, en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Otra versión dice, en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Cuando vienen tantas preocupaciones a nuestra mente, el trabajo, la familia, si llegaremos a fin de mes, si la situación del país cambiará. Nuestro país está viviendo una ola de violencia, de saqueos, desigualdad, de personas que están ahí en la incertidumbre de qué es lo que va a hacer con su vida. Y en medio de esos pensamientos, el Señor trae paz. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Hay personas que quizás hoy están preocupadas, hay personas que quizás hoy tienen temor. Yo recuerdo hace algunos años atrás cuando en el país se rumoreaba que habría saqueos. Yo fui a hablar con una persona religiosa y él me preguntó si yo tenía temor y yo le dije que no. Y él me dijo, yo tengo miedo. Yo tengo miedo de lo que pueda pasar, yo tengo miedo del saqueo, miedo de las cosas que puedan venir. Y yo le dije, mira, el amor de Dios, el perfecto amor, echa fuera todo temor. De manera que aquel que teme, dice la palabra, no ha sido perfeccionado en el amor. El problema que usted tiene es que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, por eso tiene temor. Por eso le preocupa lo que pueda pasar, lo que pueda venir. Pero aquel que está seguro en Cristo, nada lo conmueve. Aquel que sabe que su propósito está en Dios, no va a sentir temor por lo que pueda venir. Porque sabemos que el Señor guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón. Pero más allá de eso, el Señor nos da una seguridad que va más allá de la realidad que puedas ver, o de la condición del país que pueda tener, o la desigualdad que podamos enfrentar. Hay una condición de fe en nuestro corazón. ¿Hay peligros? Sí los hay.
¿Hay personas hoy delinquiendo, robando, rompiendo la propiedad privada? Sí, los hay. Hay personas que hoy carecen, que pasan hambre, que no llegan, que sufren, que no comen por días. Sí, los hay. Pero eso no es algo para que mi mente se llene de preocupación y se agolpen los pensamientos en mi mente, al punto tal de que la ansiedad me venza y que no pueda ver la mano poderosa de Dios, o que no pueda ver que el Señor tiene poder para librarnos, para rescatarnos, para bendecirnos. Aquellos que están sedientos de un tiempo diferente, aquellos que están sedientos de esperanza para sus corazones. Bueno, no es diferente a lo que el pueblo le clamaba al Señor. Pero el problema radica aquí, en la misma condición que encontramos en este salmo. Dice la palabra: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hay preocupaciones que vienen a tu mente y solo Dios puede traer calma y quietud. Hay empresarios que hoy están preocupados por sus bienes, por lo que será de su dinero, por sus negocios, comerciantes, personas que hoy están preocupados. Quizás sea tiempo de que puedan volver su corazón a Dios, de que puedan confiar en Dios más allá de lo que pueda pasar, que puedan creer. Dice la palabra, versículo 20, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? Se juntará, Señor, contigo. El trono de iniquidades se juntará con el Señor. Lo que está mal, se juntará lo impío con el Señor. La iniquidad se juntará con el Señor. Que hace agravio bajo forma de ley. Hoy tenemos leyes injustas que son un agravio para Dios. Y las tenemos. Nuestro país hace años que viene promoviendo leyes que van en contra de Dios, que son agravios en forma de ley. Son leyes, y uno puede decir, es la ley, pero la ley no siempre es moral. La ley no siempre cumple con los estándares de Dios. En el comienzo de este salmo, cuando hace referencia a el hombre bienaventurado, a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, en tu palabra, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Es decir, para aquella persona que conoce la palabra, la ley de Dios, para esa persona hay descanso en medio de la aflicción, pero sin embargo para el otro se cava un pozo en el cual va a caer. Ahora tenemos leyes en nuestro país y en los países de Latinoamérica y del mundo que van en contra de Dios, que son un agravio a Dios. Pero es una ley. Los hombres votaron una ley que va contra Dios. Pero como es ley, la ley hay que respetarla. Pero dice la palabra, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades? No. No se juntará con Dios. ¿Que hace agravio bajo forma de ley? No. Dios está de acuerdo con estos que promulgan leyes que van en contra de su palabra. No, de ninguna manera. Y nuestro país fue precursor de todo esto, tanto con el matrimonio igualitario como con el aborto. Leyes que vienen para romper con la familia, con la moral, con los valores, y que es un agravio en forma de ley, que va en contra de la voluntad de Dios. Bueno, hay una serie de leyes que van en contra de la voluntad de Dios, pero el hombre cada vez más busca transgredir la ley y la palabra de Dios, sacando leyes que son contrarias.
Y ese es el problema de las sociedades. Ese es el problema que enfrentan los países de Latinoamérica. Esa es la gran pelea que se vive hace algunos años. ¿Por qué? Porque el corazón de los hombres, sus valores está distorsionado. Y a lo bueno lo llamamos malo. La persona que estudia, se capacita y quiere ser una persona de bien no es tan bien vista en esta sociedad. Pero una mujer suelta de ropa, que no tiene estudio, pero que es utilizada como un modelo, como algo que vende, eso sí predomina y será famoso y ganará dinero. En una sociedad en la cual se premia lo que está mal y se desconoce lo que está bien. Una persona puede ganar un concurso de matemáticas o un concurso de ciencia y pasará desapercibido. Podrá ser un atleta inclusive y pasará desapercibido. Pero aquellas personas que son famosas por hacer alguna tontería serán famosos, serán reconocidos y ganarán millones por cantar canciones aberrantes, por denigrar a la mujer, por insultar, por ser los más osados, y ganarán millones, y venderán, y su imagen venderá aún más. En un mundo distorsionado en el cual las cosas cambian, en donde un joven que estudia y se esfuerza no tiene el valor que tiene el otro, que no hizo lo mismo. El problema es moral, el problema es que hay leyes que son un agravio a Dios, pero son leyes. Dice la palabra, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Dice la palabra de Dios, versículo 21, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Hoy tú puedes ver, hay diferentes influencers que se paran y hacen un reportaje en la calle y le preguntan a las mujeres, ¿usted qué le parece? ¿Yo puedo ser una mujer? Sí, dice. ¿Y puedo ser un animal? ¿Puedo ser un perro? ¿Puedo ser una jirafa? ¿Puedo ser...? Y no. ¿Pero por qué? Porque no tiene la fisionomía, porque un animal es un mamífero, porque no da con el perfil. Pero tampoco doy con el perfil de mujer, pero sin embargo usted me dijo que puedo ser mujer. Y porque uno puede transformarse y ser mujer. Perfecto, entonces si puedo ser mujer también puedo ser un animal. Y dice, bueno, por ahí sí, es raro, pero por ahí sí. Y si quisiera ser un niño, y si digo que soy un niño, entonces las mujeres, porque tienen que responder conforme a los que le han impuesto. Entonces, y si quiero ser un niño, y si me percibo como un niño, ¿me trataría como un niño? Y sí, si usted se siente como niño, lo trataría como un niño. ¿Como un niño de 7 años? Sí, como un niño de 7 años. O sea que si yo soy un niño o soy una niña, inclusive también, sí. Si tú sientes que eres niña, yo te tengo que tratar como niña. Es el respeto. Tú eres niña, tú sientes que eres niña, aunque tengas la apariencia de un hombre, tú eres niña, entonces para mí eres niña. Perfecto. Ahora yo como niña quiero ir a jugar con su nietito. Quiero ir a jugar con su nietito que es 7 años, yo tengo 7 años, soy nena y él es varón. ¿Puedo jugar con él? ¿Podemos jugar al doctor? Dice, no, eso es otra cosa. Pero si soy niña, no, pero eso es algo diferente. El razonamiento mismo les hace dar cuenta de que es absurdo, totalmente. Sacan leyes en las cuales un hombre puede cambiarse el género. Y por medio de la ley, un hombre que dice ser mujer puede ir a la cárcel de mujeres porque se siente mujer. Y así hay un caso donde un hombre embarazó a un montón de reclusas en la cárcel porque él se sentía mujer. Vemos noticias de hombres que se sienten mujer y fueron a pelear en estas luchas mixtas y terminaron desfigurando a la mujer. Porque la fuerza del hombre es diferente, porque su contextura física es distinta. A tal punto que ahora,
Dijeron, no podemos dejar competir a una persona que compitió anteriormente en alguna disciplina, sea natación o sea artes marciales, lo que sea. No puede competir. Si ya compitió con un género, no puede competir con el otro. Si ya fue y compitió como hombre, luego no puede decir que se apercibe como mujer y nadar, porque hay desigualdad. El discurso es contradictorio. Dice, no, lo que pasa es que así ganarían. Pero si la mujer dice que es exactamente igual al hombre, y el problema es un problema de igualdad, pero es un problema en el cual no admite razonamiento, en el cual no se permiten pensar. Uno le dice, un jugador de fútbol gana millones de dólares y firma contratos millonarios. ¿Una mujer debiera ganar lo mismo? Claro. ¿Pero por qué? Y porque juegan al fútbol, hacen lo mismo, debieran ganar lo mismo. El hombre y la mujer debieran ganar lo mismo. Pero hay una diferencia. Messi vende millones de camisetas, millones de entradas donde va. Vende todo lo que se prueba, lo que toca. Y la mujer no la conoce nadie. A esos partidos no va nadie. No tiene espectadores. ¿Cómo podrán pagarle millones que cobra un jugador de fútbol masculino a una jugadora que no tiene concurrencia, que a la gente no le interesa ver los partidos? ¿Cómo podrán pagarle lo mismo? Dicen, no sé, pero debieran pagarle lo mismo, eso sería igualdad. Eso sería totalmente ilógico, porque lo que le pone el precio al jugador es su habilidad, es el mercado, es lo que vende publicitariamente y su condición física y su habilidad para un club. Pero se llega a un razonamiento absurdo. ¿Por qué? Y porque la ley me lo permite. Yo puedo cambiarme de sexo, la ley me lo permite. Yo puedo cambiarme el nombre, la ley me lo permite. Puedo decir que soy cualquier cosa. Hay uno que dijo que era perro, la ley lo permite. Entonces, la sociedad está haciendo un agravio en forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Se levantan para juzgar y juzgan al inocente. Siempre el que termina perdiendo es la persona inocente. En un mundo que trata de cambiarnos nuestra mirada y de hacer que llamemos a las cosas de una manera diferente. No por lo que tú veas, porque en definitiva es una construcción social. Entonces tú puedes ser lo que quieras y yo no tengo por qué no respetar eso. Pero la sociedad y los valores están cambiando y tratan de imponernos. Nosotros no le imponemos el cristianismo a nadie, pero ellos sí tratan de imponernos el adoctrinamiento, la educación sexual. Ellos tratan de imponernos. Nosotros no intentamos, nosotros predicamos la palabra, evangelizamos, pero el que no quiere, entonces no recibe, porque no quiere. La opción, y el Señor dijo, yo he venido para el mundo, para que el mundo crea, a salvar lo que se había perdido. Pero la persona decide, elige, tiene el libre albedrío para escoger. El Señor dice, yo pongo aquí delante de ti, tú eres el que elige. Nosotros elegimos, la opción está ahí. Pero, sin embargo, hay personas que hoy no lo ven de esa manera. Entonces, para tratar de imponerse, dirán, tenemos que respetar, y tienen que imponerse en todas las esferas de la vida. Pero Dios dice, no, eso es un agravio en forma de ley. Dios no está con eso, porque destruye al inocente, porque oprime a los que sufren. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Cuando hace referencia a un refugio y a la roca, es un lugar alto, es un lugar de resguardo. Pero no necesito ir hasta los lugares más altos para sentirme seguro. ¿Por qué? Porque el Señor me ha sido refugio. Porque el Señor me ha sido roca de mi confianza. En medio de tanta confusión y en medio de tanta batalla social, cultural,
de valores. El Señor no es por piedra de refugio, por sustento, por aliento, por esperanza, en medio de una sociedad totalmente corrompida. El Señor y su palabra nos recuerdan que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, dice la Escritura. El Señor reinará, la palabra y la misericordia del Señor llegando a sus corazones. Aleluya. Dice la Escritura: Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. La maldad volverá por donde vino. Y las personas que hoy se levantan para hacer agravios en forma de ley, para destruir a la sociedad, para pervertir la mente de los jóvenes, para destruir la inocencia de los niños, para romper con el modelo de familia establecido por Dios, para llamar a las cosas malas, buenas, y para que aquel que quiera hacer lo bueno sienta que va en la dirección opuesta. El Señor le dice: todo y toda esa iniquidad volverá sobre sus vidas. Muchos de estos movimientos están impulsados por el odio. Muchos de estos movimientos levantan una bandera que ni siquiera conocen. Muchos de estos movimientos dicen ser comunistas, siendo que el comunismo persiguió a los homosexuales. Pero como es una batalla ideológica, cultural, de valores, el razonamiento está ajeno. Como es ir en contra de todo, entonces no importa. Pero lo cierto es que el Señor se acerca al corazón de una sociedad que está cambiando, de una sociedad que está perdiendo los valores, pero que hay muchos que quieren creer, hay muchos que quieren confiar que habrá un futuro diferente, que habrá esperanza, pero dice la palabra: para que el que cree en Cristo Jesús haya esperanza. Cuando sientes que estás totalmente desprotegido, desvalido, sin resguardo, esta palabra te recuerda que si no fuere por el Señor, entonces ya hubiésemos caído. Si no fuera porque el Señor viene y me recuerda sus misericordias cuando los problemas se agolpan en mi mente, cuando las preocupaciones de repente me sobrepasan, Dios es quien trae paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Dios es el que cambia mi corazón, el que calma mi vida. Pero es importante que el hombre pueda confiar en Dios. Es importante, fundamental, que el hombre pueda entregarle su corazón a Dios. Hoy hay muchas mujeres que están bajo un gran resentimiento, bajo un odio hacia los hombres. Muchas porque han sido abusadas, despreciadas, abandonadas. Muchos porque han tenido que vivir diferentes flagelos en su vida. Pero Dios se acerca al corazón de hombres y mujeres que han tenido que pasar por esa situación en su vida. Quizás como aquel que estaba en las vías del tren, pero el Señor te extiende su mano para levantarte, para darte una oportunidad, para que hoy puedas abrirle tu corazón, para que puedas creer, para que puedas confiar que habrá un futuro diferente, que habrá un futuro de gloria, un camino de bendición. Pero todo comienza por el cambio de tu corazón. ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres cambiar la sociedad? ¿Quieres cambiar el barrio? ¿Quieres cambiar tu casa? Comienza por tu corazón. Comienza por tu propia vida. Cuando tú cambies, todo lo demás cambiará. Cuando tú digas: Señor, yo voy a seguirte, voy a servirte, entonces todo cambiará. Tu corazón, tu esperanza, tu manera de ver las cosas, todo cambiará. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Hay quienes hoy están haciendo esta tarea de oprimir, desigualdad, de leyes, de matar, de afligir. Pero dice la palabra: y Él hará volver sobre ellos la iniquidad. Y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová, nuestro Dios. El Señor promete que habrá justicia. Y habrá justicia, aunque hoy parezca que esas personas viven y viven sin ningún problema. Aquella persona que hoy dice: yo no creo en Dios,
y no tengo ningún problema. Y no necesito ir a ninguna iglesia que ningún pastor me diga lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer y sé cómo tengo que vivir. Dice la palabra, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad. Creas o no lo creas. Creas en Dios o no lo creas. Es como aquella persona que dice, yo no creo en el diablo. Tú puedes no creer en él, pero sin embargo Él hará lo posible por destruirte, creas o no creas en Él. Pero el Señor se acerca a tu corazón. Aunque tú lo rechazas, aunque tú no quieres nada saber con Dios, aunque la palabra muchas veces te incomode, aunque el mensaje muchas veces confronte nuestra vida y confronte aún nuestros valores o nuestros pensamientos o nuestros ideales o nuestra manera de ver las cosas. Pero el Señor se acerca a nuestro corazón con la intención de que podamos mirar hacia Él. El problema de esta sociedad es que no está mirando al Señor. Entonces están mirando su ego, están mirando su egoísmo, buscando lo propio. Pero sin embargo, el Señor aún sigue buscando aquellos corazones. Su palabra dice que de tal manera nos amó que Dios entregó a su Hijo unigénito, no para que uno crea, para que todos aquellos que puedan creer, para que todo aquel que en Él crea. Muchos dicen yo tengo fe, yo creo, pero dice todo aquel que en Él crea, no se pierda. El que crea en Jesús no se perderá, mas tenga vida eterna. Hoy hay mujeres que están denigrando al Señor, burlándose de su nombre, haciendo imagen y burla, pero un día conocerán la verdad. Y será doloroso para aquel que se burló de un Dios inexistente, que pensaba que ningún poder tenía y que ninguna consecuencia habría, cuando vea que la iniquidad volvió contra su vida, cuando se da cuenta que se burló de aquel que derramó su vida para que pueda tener una oportunidad. Y clamarán y buscarán, pero ya será tarde. Por eso dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Este es el momento de que puedas abrirle tu corazón al Señor. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer una oración de fe para invitar que el Señor pueda entrar en tu corazón, que Él pueda entrar en tu vida. Donde quiera que te encuentres, que puedas cerrar tus ojos por un momento y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Te pido perdón por todos mis errores, por todos mis errores, por todos mis pecados, por todos mis pecados. Ayúdame a seguirte, a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna, y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.